número 2. Perdón, no es unidad número 2. Todavía continuamos en la unidad número 2 y lo que vamos a avanzar hoy es el método simplex penal. Bien. Hasta la clase anterior aprendimos el método simplex. Recuerden que el método simplex no es nada más que un programa informático que nos permite simplificar el trabajo de optimización de los recursos, ¿no es cierto? Pero el método simplex, el método que hemos aprendido, el método tabular y el que utiliza una computadora, obviamente, es que todas las restricciones, esa es la condición no excluyente, ¿no es cierto? De que todas las restricciones deben tener el signo menor o igual. Cuando hablamos del método, cuando vamos a aplicar en puridad el método simplex, todas las restricciones deben tener el signo menor o igual. Hasta ahí es nuestro primer parcial. Pero ahí había una interrogante, ¿no? ¿Qué pasa si alguna de las restricciones no cumple esa condición? Es decir, ¿qué pasa si en alguna de las restricciones aparece signo mayor o igual que? O simplemente aparece una restricción con el signo de igualdad. Muy bien. Entonces, el método simplex penal se utiliza cuando en algunas de las restricciones aparece alguna inecuación que tiene el signo mayor o igual que, o cuando en las restricciones aparecen ecuaciones con el signo de igualdad. Entonces, ojo, si sucede esto, donde el signo de una de las restricciones es mayor o igual, o en varias restricciones, o el signo es de igualdad, en teoría, no podríamos o no tendríamos que aplicar el método simplex, ¿sí? ¿Por qué? Porque restricciones no me permiten aplicar el método simplex. Les recuerdo, el método simplex es un método informático que a través de una serie de iteraciones y el uso de algoritmos encuentra la solución. Primero un conjunto de soluciones factibles y luego la solución óptima. Cada cuadrito, cada tablita que hacemos es una solución. Y la última es la solución óptima, ¿no? Si una tabla tiene cuatro tablas, quiere decir entonces que en la última está la solución óptima. Entonces el programa va haciendo una iteración y va buscando la solución hasta encontrar la solución óptima. Pero resulta que eso es cuando todos los signos son menores o igual. ¿Qué pasa si el signo es mayor o igual o el signo es de igualdad? El sistema, el método simplex, ahí se chipa. Es decir, mejor les explico de la siguiente manera. Método simplex penal. ¿Ya? Todavía estoy haciendo una introducción para que comprendan por qué se llama método simplex penal o por qué el método simplex común y corriente tiene que hacer algunos ajustes para aplicar el método simplex penal. Para eso voy a plantear un método gráfico para comprender simplemente esta situación. Vamos a suponer de que tenemos una restricción y esta restricción la voy a escribir así, ¿ya? Esa es nuestra restricción. Bien. Si esta restricción tiene el signo de
menor o igual, cualquiera sea la función, ¿ya? Cualquiera sea la función, no le he puesto un nombre a la función. Pero si esta restricción tiene este signo de menor o igual, en primera instancia, el conjunto solución estuviera a este lado, si fuera menor o igual. Ese sería el conjunto solución para este signo menor o igual, asumiendo de que esta es una función lineal, ¿ya? Por tanto, ¿qué va a hacer el método simplex si el signo es menor o igual? Va a buscar todas las posibilidades, va a hacer iteraciones y la primera iteración que va a hacer es se va a preguntar si x1 es 0 y x2 es 0, ¿cuánto es z? ¿Cuál es la ganancia? Etcétera, ¿no? Esto es x1 y esto es x2. Por tanto, después va a venir acá. Se va a preguntar si x1 es tanto y x2 es tanto, ¿es una solución óptima? Sí, pero ¿cuánto es la ganancia? 10 pesos. ¿Es la máxima? No. Entonces va a buscar otra solución. Va a buscar otra solución por aquí, va a buscar otra solución por aquí, y finalmente bueno, no finalmente, el sistema, el programa actúa a la velocidad de un rayo y obviamente va a ver que la solución está en este punto o en este punto. Por tanto, para nosotros el área de soluciones sería A, B y C. Perdón. El área de soluciones sería A, B y C. Siempre y cuando el signo sea menor o igual que. Ojo, cuando el sistema, el simplex, el programa empieza a analizar cada uno de los puntos que hay en el área de soluciones, va a encontrar la solución óptima. Va a encontrar B y va a encontrar C. Facilito lo va a encontrar. Va a ser uno de esos dos puntos, B o C. Pero, ¿qué pasa? Y aquí viene el inconveniente. O sea, antes de hablar del inconveniente. Les decía, en este caso, si el signo es menor o igual, el sistema tiene un área que está delimitado. Si bien hay infinitos puntos, pero el sistema puede encontrar tranquilamente todas las soluciones posibles y entre ellas elegir la solución óptima. El sistema puede hacer eso. Fíjense que aquí hay un área finita, podríamos decir. Si bien hay infinitos puntos, obviamente no todos los puntos son parte de la solución, porque dependiendo del enunciado, ¿no es cierto? Pero seguramente algunos de los puntos serán una solución factible y entre esos estará la solución óptima. Lo que quiero mostrar es que aquí hay un área finita. Eso es lo que quiero explicar, ¿ya? Acá el área es finita, por tanto, el sistema va a iterar, va a iterar, va a iterar y finalmente va a encontrar. Pero ¿qué pasa si este signo, en vez de ser menor o igual, este signo de aquí, es mayor o igual? ¿Qué pasa si es mayor o igual? Si es mayor o igual, fíjense, el área de soluciones de este problema va a ser de la línea para allá. Ese va a ser el área de solución. Si nosotros hablamos de un área de soluciones, el área de soluciones es infinita, ¿sí? No hay un área ABC, como en este caso ABC, cerrado. Aquí el área de soluciones es infinita. Entonces, ¿qué pasa si el área de soluciones es infinita? El método simplex va a empezar a iterar, ¿sí? Va a empezar a iterar, por ejemplo, va a iterar por acá, en un punto, se va a preguntar la solución óptima, la respuesta es no. Por aquí va a iterar, ¿es la solución óptima? No. Por acá va a ser lo mismo, por acá va a ser lo mismo, por acá va a ser lo mismo. La pregunta es, ¿hasta dónde el programa informático va a hacer sus iteraciones? Si cada vez que se pregunte, esta es la solución óptima, esta es la máxima ganancia, la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque este es un área infinita, es un área de soluciones infinita. Entonces, ¿el programa qué va a hacer? El programa va a
por favor dejen de activar su audio y para variar están charlando y jugando. Perdón, su video. A la señorita Ángela Dávalos. Está jugando. Esa es la desventaja de este método de enseñanza. Uno no los puede ver a los estudiantes, pues, ¿no? Uno no sabe si los estudiantes lo están escuchando o está su celular encendido y ellos están durmiendo o cenando. Bueno, aquí vamos a cumplir nuestro deber y ya, pues, es responsabilidad de cada uno aprovechar o no. Les estaba diciendo, ¿en qué punto el sistema va a decir que esa es la solución óptima? No hay forma. ¿Por qué? Porque este área de soluciones es infinito. El sistema va a seguir preguntando y la respuesta siempre va a decir, no es la óptima, no es la óptima. Y va a seguir iterando. ¿Hasta dónde? Si este área de soluciones es infinito, cuando el signo es mayor o igual. Entonces, el programa va a terminar colgándose o nunca nos va a dar la solución, pues nosotros vamos a seguir esperando la solución y la solución nunca va a llegar. Aún con la velocidad que actúa el simplex, no nos va a encontrar la solución. Ahí es que se ha considerado el método simplex penal. Es decir, se utiliza una variable artificial que lo que hace es a este área de soluciones infinitas ponerle un límite para que el sistema, para que el programa informático no se bloquee, en otras palabras, ¿no? Para que no se, o sea, no busque la solución y nunca la encuentre. Entonces, ese límite que le pones aquí, le pones así un límite. Listo. Pero ese límite que le pone es temporal, es circunstancial. Al final, eso va a desaparecer. Enseguida voy a volver a la teoría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el método simplex va a hacer sus iteraciones, pero deliberadamente el sistema informático, por el procedimiento que os voy a enseñar enseguida, le pone un límite para que solo haga sus iteraciones hasta esa línea recta. Y esa línea recta está relacionada con una variable que se llama variable artificial. Aquí se utiliza un artificio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el área, que en este caso es infinito, esté delimitado por algún artificio. Ahí es donde surge la variable artificial. Con eso, entonces el sistema ya no se va a bloquear. Es decir, el programa informático va a encontrar de alguna manera la solución. A eso se llama método, ese es el método simplex penal. Es decir, así se utiliza en el simplex penal. Cuando una restricción aquí es mayor o igual. ¿Y qué pasa cuando una restricción es de igualdad? Es exactamente el mismo concepto, con la diferencia de que en una línea recta va a estar la solución, pero en la línea recta, en otras palabras, la solución va a estar, por ejemplo, espera un minutito, la solución va a estar aquí, entre este punto C, suponiendo que esta es la restricción, ¿no? Y este punto E. Pero en esa línea recta también hay infinitos puntos. Entonces, como hay infinitos puntos, estoy queriendo, espera un momentito, ya. Aquí la restricción va a ser igual, pero sobre la línea recta también hay infinitos puntos. ¿Ya? Hay infinitos puntos. Entonces, ¿qué hace el método simple? El método simplex penal utiliza una variable artificial para neutralizar esa imposibilidad, para que el programa no se bloquee, y después en la solución final desaparece la variable artificial. Es decir, aparece y desaparece. Aparece para ayudarnos y desaparece en la solución final. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, el método simplex penal, desde el punto de vista informático, tiene esa dificultad. Entonces, se utiliza una variable artificial, ¿ya? Lo que quiero que se quede como concepto es que aquí aparece una variable artificial y ya saben por qué. Solo me interesaba explicar esa partecita.
Ahora, no terminé de desarrollar el método simplex. Bien, ahí está. Compartiendo con ustedes, ¿no? La teoría. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Método de penalización o método simple penal. En realidad, método simplex penal. Se llama también método de penalización. Enseguida van a ver por qué. El método simplex penal se utiliza cuando en las restricciones aparecen restricciones que tienen el signo mayor o igual, o aparecen los signos de igualdad simplemente. ¿Ya? Cuando suceden estas cosas, en una o en varias restricciones, se utiliza directamente el método simplex penal. Ahora, ¿por qué se llama método simplex penal? Porque dice, se penaliza con un coeficiente m a cada variable artificial a en la función objetivo. Ya les expliqué de dónde nace la variable artificial. La variable artificial yo le estoy llamando a. Si buscan algunos libros, en los libros lo pueden encontrar con X o con cualquier otra cosa. Yo utilizo a por el tema de artificial, ¿no? Porque es un artificio. Bien. ¿Qué quiere decir? Por lo explicado anteriormente, si el signo es mayor o igual, el área de solución sería infinita y no podríamos encontrar la solución a través de un programa informático. Entonces aparece ahí una variable artificial. Pero esa variable artificial aparece en las restricciones. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Aparece en las restricciones. Pero al ser una variable, esta variable también tiene que aparecer en la función objetivo. ¿Por qué tiene que aparecer en la función objetivo? Porque igual que las variables de holgura, recuerden en el método simplex, el quinto paso, ¿no? Replanteamos la función objetivo. ¿Qué aparece en la función objetivo? Las variables de decisión más las variables de holgura. En este caso, van a aparecer las variables de decisión, las variables de holgura y la variable artificial. ¿Por qué? Porque pues es una variable más que está apareciendo en el problema. Ahora bien, esa variable artificial va a aparecer en la función objetivo. Pero, ¿qué coeficiente va a tener esa variable artificial? Recuerden que en la función objetivo, por ejemplo, decimos maximizar z es igual a 4x1 más 6x2 más 0h1 más 0h3. Los coeficientes de las variables de decisión son 2 y 6. De x1 es 2, de x2 es 6. De las variables artificiales, de las variables de holgura siempre es 0. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de la variable artificial a? No puede ser 2, no puede ser 6, no puede ser 0. ¿Qué valor es? Su valor es m. ¿Pero qué es m? Es un valor tan grande, pero más grande que cualquiera de los coeficientes de las otras variables que están en la función objetivo. Así, en la función objetivo tengamos 300x1 más 400x2, el valor de m es mucho más grande que 300 y 400. M, entonces, es un valor muy grande, es un coeficiente que nosotros le asignamos, ¿ya? Pero no tiene un valor. M, le podríamos dar un valor de 1000, le podríamos dar un valor de 1.000.000, de 2.000.000. Es un coeficiente de la variable artificial. Entonces, escuchen bien por qué se llama método simplex penal. Porque en la función objetivo aparece la variable artificial y la variable artificial debe tener un coeficiente. ¿Qué se llama ese coeficiente? Se llama coeficiente m. ¿Qué es m? Es un valor, es un número muy grande, más grande que todos los otros coeficientes que hay en la función objetivo, ¿ya? Por eso también este método simplex penal se llama el método de la gran M. Si pueden ustedes ver aquí, por favor. Por eso se llama método de la gran M, porque M tiene un valor muy grande. Muy bien, ahora, ¿cómo se penaliza? O sea, se penaliza es un término, ¿ya? Quiere decir que a la variable artificial se le asigna un valor. Eso quiere decir, se penaliza según una regla. Si el caso es de maximización, se penaliza
restándole un coeficiente m a la variable artificial. Ojo, el coeficiente m es de la variable artificial. Si el caso fuera de minimización, escuchen bien, o sea, si el problema es de minimización, el problema de programación lineal de minimización, entonces, alguna restricción que haya que penalizar, se penaliza con el signo más m, es decir, la variable artificial va a tener un coeficiente positivo, m. Solo que el valor m no lo conocemos, es un valor muy grande. Lo dejamos así, sin asignarle ningún valor inicialmente. Entonces, por eso se llama método simplex penal, porque en la función objetivo, cada variable artificial se penaliza con un coeficiente m. Y el m tiene signo negativo o positivo dependiendo si es un caso de maximización. Fíjense, si es maximización se resta, si es minimización se suma. ¿Ya? Un poquito más adelante en el ejemplo vamos a volver a explicar esta parte. Ahora, la regla dice, consiste en ¿qué? Escuchen bien. Si la restricción tiene el signo mayor o igual que, así como está aquí, entonces, escuchen, y además está clarito, se resta una variable de holgura y se suma una variable artificial. Quiere decir que cuando tengamos una restricción que diga mayor o igual, vamos a restar una variable de holgura. Eso ya lo sabíamos, recuerden. Lo sabíamos del método simplex, del método gráfico. Cuando el signo es menor o igual, se suma una variable de holgura. Cuando el signo es mayor o igual, se resta una variable de holgura. Eso ya lo sabíamos. Pero, como estamos utilizando una variable artificial para hacer la limitación del área de soluciones, entonces, si la restricción es mayor o igual, escuchen bien, se resta la variable de holgura y se suma una variable artificial. Si la restricción solo está expresada con el signo de igualdad, es decir, es una ecuación, solo se le suma una variable artificial. Ojo, se le suma una variable artificial. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es una variable artificial? Su nombre lo dice. Es una variable ficticia. Es una variable que la creamos para resolver un entuerto. En este caso, resolver, o sea, ponerle un límite a un área de soluciones infinitas, producto de la restricción mayor o igual. O en el otro caso, producto de que es una línea recta, le ponemos también utilizamos una variable artificial para delimitar qué puntos se van a considerar en el análisis, pero por el sistema, es decir, en este caso, por el programa informático. ¿Ya? Entonces, una variable artificial es una variable ficticia. No tiene ninguna interpretación y es más, es una aberración. Es decir, no le podemos nosotros arbitrariamente aumentar a una ecuación una variable. Es absurdo. Por eso es una aberración. Por tanto, esta variable, al igual que aparece, desaparece al final. ¿Ya? Aparece, resolvemos el problema y desaparece. Automáticamente va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, esta variable artificial, cuando hablamos de la variable artificial A, dice, su coeficiente siempre es la unidad y es positivo. Pero eso es en la restricción. Estamos hablando además de la variable artificial A. Aquí cuando hablamos de se resta una variable de holgura y se le suma una variable artificial, entonces se le suma un más A. Y aquí también se le suma una variable artificial, un más A. El coeficiente de A es M. M puede tener signo negativo o puede tener signo positivo. Eso depende del caso de maximización o minimización. Su presencia, dice, ya les dije, es una violación de las leyes del álgebra. Es una aberración. Por tanto, esta automáticamente va a desaparecer cuando encontremos la solución del problema. Y en ese caso recién la variable artificial va a tener un valor 0. Ojo, este A va a valer 0 en la solución final. Entonces quiere decir que desapareció. Apareció y desapareció. Pero mientras
aparezca y la tengamos que utilizar, su coeficiente siempre es 1 y es positivo. Ojo. Muy bien. Listo, ese es el método de penalización. Yo sé que está un poco como que en chino, pero he hecho mi mayor esfuerzo para tratar de explicar, pero estoy seguro que cuando hagamos un ejemplo esto va a quedar más claro que el agua. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ahí dice que siempre es positivo y que su coeficiente es la unidad, pero en la parte de más arriba dice en los casos en los casos de maximización se utiliza la penalización con signo negativo. Ya, a ver. Correcto, sé lo que quiere preguntar y bueno, ya lo expliqué, pero no me dejé entender. Cuando nosotros tengamos las restricciones, ahí va a aparecer la variable artificial. Fíjense, si el signo es mayor o igual, va a aparecer una variable artificial. Si el signo es igual, va a aparecer una variable artificial. En la restricción, la variable artificial A va a tener como coeficiente el 1 y va a ser positivo. Eso dice esto. Pero la variable artificial también tiene que aparecer ¿dónde? En la función objetivo. En la función objetivo va a aparecer A. Pero ahí su coeficiente ya no es 1. Su coeficiente va a ser menos M o va a ser más M. Va a depender de si es maximización o minimización. Pero esto es en la función objetivo. Aquí dice clarito, en la función objetivo. ¿Ya? En cambio aquí es en las restricciones. ¿Ahora está claro? Sí, Otra ingeniero. pregunta. Ya, señorita. Otra pregunta. Iba a preguntar lo mismo, ingeniero, pero ya solucionó mi duda. Gracias. Sí, ingeniero, igual lo ¿Listo? mismo. Ya, listo. Entonces continuamos. Y para ello vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Método simplex penal. Se llama también método de penalización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a penalizar la función objetiva. Es decir, en la función objetiva va a aparecer la variable artificial y le tenemos que asignar un valor m, positivo o negativo, dependiendo si se maximiza o se minimiza el problema de programación lineal. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a aprender hoy? Un caso de maximización. La siguiente clase, si es que no nos da el tiempo hoy día, claro que no nos va a dar tiempo, vamos a hacer un caso de minimización, ¿ya? Hoy entonces empezamos con un caso de maximización. Y les voy a enseñar dos métodos de penalización. Es muy sencillo. En la medida en que voy a desarrollar, voy a explicar en qué consisten los métodos de penalización. Por eso también el método simplex penal se llama método de penalización, ¿ya? Bien, entonces vamos a aprender un caso de maximización. Bien. Sea maximizar Z 3x1 más 6x2 más 4x2. Enseguida van a aparecer los subíndices. Esperen un minutito. Sujeto a las siguientes restricciones. 2x1 más x2 más 4x3. Ahí está el problema. ¿Ya? Sea maximizar Z, que es 3x1 más 6x2 más 4x3. Sujeto a las siguientes restricciones. 2x1 más x2 más 4x3 y aparece aquí el signo menor o igual. Si aparece el signo menor o igual no tenemos ningún problema, pues, porque el método simple, recuerden que es para eso. Cuando el signo es menor o igual, el área está perfectamente delimitada, porque tenemos la restricción de no negatividad, que dice que las variables de decisión siempre deben ser mayores o iguales que 0, por tanto hay un área definida. ¿Ya? No tenemos ningún problema. Pero la segunda restricción dice x1 más 2x2 más x3 mayor o igual que 80. Ahí sí hay un problema. Aquí tenemos un signo de mayor o igual. Por tanto, quiere decir que no podemos utilizar el método simplex común y corriente. ¿Qué tenemos que aplicar? El método simplex penal. Debido a esta segunda restricción,
donde aparece este signo mayor o igual. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución óptima? Muy bien. Entonces, ahí está. Ese es el problema, que aparece una restricción con el signo mayor o igual. Si el signo es mayor o igual, quiere decir que no se puede aplicar el método simplex, el común, el que conocemos. Se tiene que utilizar el método simplex penal. Recordando un poquito la teoría. Esta es la función objetivo. En esta función objetivo solamente tenemos variables de decisión, x1, x2 y x3. Acá están las restricciones, tenemos dos restricciones, y las restricciones contienen las variables de decisión, x1, x2, x3 en ambos casos. Y 280 son los recursos que queremos optimizar, ¿cierto? Son los recursos disponibles, escasos, que se quieren optimizar, distribuyendo entre las distintas operaciones de la organización. Suponemos que el departamento de armado, departamento cortado, departamento 1, departamento 2, lo que sea. Y nuestras variables de decisión tienen también la restricción de no negatividad, es obvio. El problema es que aquí no podemos aplicar el método simplex penal. Pero es un caso de maximización, fíjense, por eso dice. Primero vamos a aprender el caso de maximización, luego de minimización. Entonces, no se puede aplicar el método simplex, se debe utilizar el método simplex penal. ¿Hasta ahí está claro? Una de las restricciones, ¿me escuchan, no? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Una de las restricciones es mayor o igual. Por tanto, no podemos aplicar el método simplex, debemos aplicar el método simplex penal. Muy bien. Vamos a resolver el problema por pasos. Primer paso, obviamente. ¿Cuál es el primer paso? En este caso, ya no vamos a decir x1, o sea, tendríamos que decir legítimamente. El primer paso es identificar las variables de decisión, ¿no? Aquí, con este problema, con este ejemplo, lo que estoy tratando es demostrar el método. En un problema real tendría que haber un enunciado. Después del enunciado, el primer paso sería identificar las variables de decisión. X1, cantidad de productos de tipo 1. X2, cantidad de productos de tipo 2. X3, cantidad de productos de tipo 3. Segundo paso, plantear la función objetivo. ¿Cuál sería la función objetivo? Ya está escrito aquí. Maximizar Z es igual a 3x1 más 5x2 más 4x3. Tercer paso, identificar las restricciones del problema. Ahí están las dos restricciones, ya están. Y el cuarto paso vendría a ser este de acá. Pero estoy omitiendo esos tres y estoy poniendo aquí directamente el primer paso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debemos transformar las restricciones en ecuaciones. En primer lugar, ¿para qué? Para que estos signos de desigualdad se conviertan en signos de igualdad. Eso hemos hecho en el método gráfico, en el método simplex, y lo vamos a seguir haciendo. O sea, la primera restricción, no hay ningún problema porque el signo es menor o igual. Si el signo es menor o igual, ¿qué hacemos? Sumamos la variable de holgura. En este caso, como es la primera restricción, se llama variable de holgura 1 y lo igualamos a 200, que son los recursos disponibles en el departamento 1. Ya está. Para la segunda, el signo, fíjense, dice, es mayor o igual. ¿Qué dice la regla cuando el signo es mayor o igual? Se resta una variable de holgura. Pero, si estamos aplicando el simplex penal, la regla es un poquito más larga. La regla dice, cuando el signo es mayor o igual, se resta una variable de holgura y se suma una variable artificial. Eso dice la regla que lo vimos en la parte teórica. ¿Ya? Entonces, fíjense, la segunda restricción va a ser x1 más 2x2 más x3. Aparece la segunda variable de holgura, porque es la segunda restricción, pero con signo negativo, porque dice se resta y se suma una variable artificial y se iguala a los recursos, en este caso 80. Miren el primer paso, ya está transformada las restricciones, que son inecuaciones, en ecuaciones. Ahí aparecen las variables de holgura, de acuerdo a las reglas, y la variable artificial. ¿Ya? Ahora miren aquí, por favor, estas son las restricciones.
Las restricciones transformadas en ecuaciones para poder hacer las operaciones del método simplex. Ahí aparece la variable de holgura, pero miren esta variable de holgura A. Su coeficiente es la unidad. Entonces, cuando estamos trabajando en la restricción, su coeficiente es la unidad. Porque si usted pone más A, es obvio que su coeficiente es 1. O ponga cualquier variable aquí, su coeficiente va a ser 1. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué hacemos ahora? Segundo paso. Replanteamos la función objetivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en esta función objetivo inicial, donde aparecen las variables de decisión, tienen que aparecer las variables de holgura. Pero además tienen que aparecer la variable artificial. No puede no aparecer, pues, ¿no? Si están en las restricciones, tiene que aparecer también la función objetivo. Entonces, por eso dice en el segundo paso, replantear la función objetivo. ¿Qué quiere decir replantear la función objetivo? Vamos a cambiar esta función objetivo aumentando variables de holgura y variable artificial. Muy bien. Recuerden que si vamos a aumentar una variable de holgura en la función objetivo, su coeficiente siempre es 0. Bien. Vamos a replantear. Maximizar z es igual 3x1 más 6x2 más 4x3. Más 0h1, porque aquí aparece una variable de holgura. Y ahora aparece otra variable de holgura. Tendría que decir más 0h2. No se preocupen, estoy mostrando lo que dice la regla. Ahí está. Más 0h1, más 0h2, porque hay dos variables de holgura. Y aparece la penalización de la variable artificial. ¿Qué dice la regla? Si es un caso de maximización, dice, debe restar un coeficiente m tan grande, pero más grande que cualquiera de los coeficientes que se encuentran en esa función objetiva. ¿Qué valores? Nosotros le ponemos m y punto. Puede ser 1000, 100, 1.000.000, cualquier número, muy grande. Pero, en este caso, el coeficiente de la variable artificial es m. Ya no es 1, como en la restricción. En la restricción su coeficiente es 1. En la función objetivo su coeficiente es m. Y el signo va a depender si quiero maximizar o minimizar. Si quiero maximizar, se le pone el signo menos. Si quiero minimizar, que es el siguiente caso, aparece el signo más. Entonces, ¿me comprendieron? La variable artificial tiene un coeficiente m, pero con signo negativo porque es un caso de maximización. Estamos aplicando simplemente la regla. Y cuando encontremos la solución, esta variable a artificial, que es un artificio, un ficticio, es un artificio, una variable ficticia para ayudarnos a salir de un problema, en la solución final su valor va a ser 0, porque va a desaparecer. Bueno, simplemente quería adelantarlos aquí. Aquí pueden ver claramente. A en las restricciones, valor 1. Variable artificial. Variable artificial en la función objetivo, coeficiente m. Depende del signo de si es maximización o minimización. En la solución, el valor de a va a ser 0, va a desaparecer. Muy bien, sigamos. Ese es el segundo paso. Ahora, ¿qué voy a hacer? El siguiente paso. Aplicar el método de penalización. Voy a enseñarles dos métodos de penalización. Ustedes son libres de elegir luego, cuando ustedes hagan sus prácticos, sus tareas, su examen, el método que quieran, con el que ustedes se encuentren más cómodos. En este momento voy a empezar enseñando el primer método, ¿ya? ¿En qué consiste el primer método de penalización? Ojo, aquí viene el nombre de penalización, ¿no? El método simplex penal también se llama método de penalización. Se llama método de penalización, o sea, ¿por qué tenemos que penalizar la función objetivo? Porque en esta función objetivo, esta variable artificial tiene que desaparecer, porque es un artificio que estamos utilizando. Avancemos un poquito y lo van a entender mucho mejor en la medida en que vayamos a avanzar. Entonces, el primer método que vamos a utilizar es
De esta restricción 2, de la restricción 2, voy a despejar la variable artificial. Despejando la variable artificial A va a ser igual a ¿qué? A 80 menos x1 menos 2x2 menos x3 más h2, ¿correcto? Aquí dice, primer método, ¿ya? El primer método es bien sencillo. Donde tengamos variable artificial, la despejamos. Si tuviéramos, escuchen un minutito, el siguiente ejemplo va a tener dos variables artificiales, no se preocupen. Si tuviéramos más de una variable artificial, por ejemplo, 2, quiere decir que aquí tendría que haber una restricción más, con signo mayor o igual también. A este le llamamos A1 y al otro le llamamos A2. Por tanto, en la función objetivo van a aparecer menos MA1 menos MA2. La variable artificial 1, la variable artificial 2, porque van a haber seguramente dos restricciones con signo mayor o igual. ¿Ya? Si eso sucede, en las dos ecuaciones despejamos la variable artificial A. En este caso tenemos solo una. En este primer método, entonces, para penalizar, despejamos A de la restricción 2. Ahí está, eso es lo que dice. Despejando A, ya lo hemos dicho, ¿a qué es igual a? 80 menos x1 menos 2x2, perdón, se me fue un poquito la mano. Menos 2x2 menos x3 más h. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese valor de A lo vamos a reemplazar en la función objetivo, aquí, en el segundo paso. ¿Por qué? Porque necesitamos que de aquí desaparezca A, porque A es una variable artificial que en este momento solo me está ayudando a resolver un problemita de límite de área de soluciones factibles, pero tiene que desaparecer. Entonces, ¿cómo va a desaparecer? En este primer método, despejamos A y reemplazamos en la función objetivo. Entonces, miren, ahí está. A, reemplazar en la función objetivo. Ahí tienen la función objetivo. Pero la función objetivo inicialmente hay que igualarla siempre a 0. Van a mirar, por favor, van a ustedes identificar el lápiz, pero no van a escuchar nada y no quiero tampoco interferir, solo miren lo que va a suceder. Voy a intentar hablar. Ahí está, miren, lo primero que hay que hacer es igualar z a 0. Igualando z a 0, las variables de decisión se van a hacer negativas. Recuerden que para el método simplex necesitamos eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Las variables de holgura tienen coeficiente 0, por tanto no hay necesidad de volverlas a escribir, aunque las podemos escribir, no hay ningún problema. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que en vez de A, reemplacemos lo que hicimos acá. A ver, espera un minutito, van a ver enseguida. Ahí está. Solo he reemplazado en vez de A el valor del despeje. Como ya no lo pueden ver, voy a continuar enseguida. Voy a parar esto de acá. Listo. Espera un minutito. ¿Comprendieron lo que se hizo hasta ahí, por favor? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se entendió? Ya. Muy bien. Sí. Entonces, solamente reemplazamos el valor de A en la función objetivo, pero previamente la función objetivo tenemos que igualar a 0. ¿Por qué tenemos que igualar a 0? Porque recuerden, cuando utilizamos el método simplex penal, en el quinto paso siempre igualamos a 0. ¿Para qué? Para que las variables de decisión pasen al otro lado de la ecuación, al primer miembro de la ecuación, y tengan valores negativos. Para que cuando apliquemos el método simplex, nosotros, digamos, elijamos el más negativo, ¿no? Esa es la razón. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer simplemente operaciones aritméticas. Es decir, lo voy a desarrollar la función z.
Lo reemplacé A en vez de M y ahora voy multiplicando. ¿Mm? Más por más da más, perdón, aquí era menos, a ver, un minutito, era menos. Menos por menos da más. A ver, espera un minuto, por favor, es que no lo veo. Ahí está, multiplicamos M por cada uno de los términos, es decir, por 80, por X, por todo lo demás, ¿ya? Voy a volver aquí un ratito. Bien, ¿qué fue lo que hice aquí? Igualamos a 0, acá, reemplazamos en vez de A esta ecuación, y lo único que hicimos era multiplicar, ¿no? Entonces multiplicamos 80 por M, 80 por X, perdón, M por X1, y bueno, me da eso que están viendo ahí. Y está igualado a 0. Lo único que he hecho ha sido multiplicar el valor de 80, perdón. No es 80, lo que pasa es que estoy mirando mal. Es menos M, y en el paréntesis aparece 80 menos X1 menos 2X2 menos X3 más H2, ¿no? Eso es lo que aparece. Lo que ustedes no lo pueden ver ahorita acá, pero eso es lo que aparece. ¿Y qué he hecho? Es solamente multiplicado. Como hemos igualado a 0, entonces el signo se va a hacer positivo, ¿no? Porque pasan al otro lado con signo cambiado. Entonces vamos a tener M80, MX1, 2MX2, pero ya esto es con signo negativo, MX3 negativo, y el último MH2 positivo. Bien, solamente he hecho eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir términos iguales, nada más. Voy a sumar todos los X, todos los X1, todos los X2, todos los X3. Ahí lo están viendo, lo estoy coloreando, pero lo voy a escribir de esta manera. Todos los X1, miren, es 3X1, tendría que sumar con este. Entonces ponemos menos, porque ambos tienen el signo negativo, y entre paréntesis ponemos solo los coeficientes. 3 más M de X1. Los siguientes son X2, tiene signo negativo, entonces dejamos el menos ahí y ponemos 6 más 2M. La siguiente reducción de términos es para X3. Es menos 4X3 menos MX3. Dejamos el signo negativo y entre paréntesis ponemos 4 más MX3. Y el último queda más MH2 e igualamos a 0. ¿Cómo? Perdón, no igualamos a 0 porque aquí tenemos un término independiente, es decir, que no tiene ninguna variable. Como es más 80, pasa al otro lado con menos 80. Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho? He penalizado la función objetivo. Si ustedes ven en esa función objetivo, ya no existe variable artificial. Comparen, por favor, con este de aquí, con el paso 2. Miren, aquí aparecía menos MA. Desaparece la variable artificial, aunque queda el valor de M. No se preocupen, el valor de M también más adelante se va a subsanar. Entonces, ya está penalizada la función objetivo. ¿Ya? Voy a recorrer esto un poquito para atrás para que nuevamente ustedes miren, por favor. Ingeniero, se me hace que podría compartir el audio del video.
Listo. Ya desayunamos un poquito. Ya te traigo un jugo con... Muy bien. Bueno, han visto lo que yo estaba queriendo explicar y he tratado de que vean toda la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado penalizar la función objetivo. ¿Qué quiere decir penalizar la función objetivo? Hemos hecho de que la variable artificial desaparezca.
Recuerden que la variable artificial es ficticia, entonces tiene que desaparecer. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos el valor de z, la ecuación de z, y además igualada a 0, aunque el 0 está reemplazado por este valor, entonces ya estamos listos para aplicar el método simplex común y corriente. Como ya está penalizada la función objetivo, ahora vamos a aplicar el método simplex. O sea, para aplicar el método simplex común y corriente, primero tenemos que penalizar la función objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer mi tabla. Voy a preparar la tabla. Recuerden que esa función ya está penalizada y hemos utilizado el primer método. Más adelante voy a enseñar el segundo método. Ahora, el cuarto paso es aplicar el simplex común y corriente. Ahí estoy preparando la tablita. Preparamos la tabla y nos fijamos. Bien, voy a detener ahí un ratito. Preparamos la tabla, ¿sí? La primera columna siempre habla de la mezcla y la última de la solución. Entre medio están las variables, todas las variables. Fíjense ahora, ¿cuántas variables tenemos? Nos tenemos que fijar el segundo paso. Perdón, en este caso el primer paso, perdón. ¿Ya? Tenemos 3 variables de decisión, x1, x2 y x3. Ahí están, x1, x2 y x3. Como tenemos 2 restricciones, tenemos 2 variables de holgura, h1 y h2. Aquí está h1 y h2. Pero también tenemos una variable artificial, a. Entonces aparece esa variable artificial a aquí. Recuerden que en el método simplex, el común y corriente, aquí tienen que aparecer todas las variables que tenemos. Tenemos 3 de decisión en este caso, 2 de holgura y una artificial. Muy bien. Ahora, escuchen bien. La primera fila siempre es para z y las siguientes filas dependen. Si tenemos 2 restricciones, entonces vamos a tener 2 filas más aquí, 1 y 2. Si tuviéramos 3 restricciones, aquí habrían 1, 2, 3 filas. En este caso solo tenemos 2 restricciones. Muy bien. Escuchen, esta partecita es la más importante. En la primera tabla siempre aparecen acá las variables de holgura. Siempre las variables de holgura. En la primera restricción la variable de holgura es H1. Perfecto, está ahí. En la segunda restricción la variable de holgura es H2. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que esa variable de holgura 2 está con un signo negativo. Y de acuerdo al problema de programación lineal, ninguna variable puede ser negativa. Todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Es la restricción de no negatividad, incluidas para las variables de holgura y para las variables de decisión, para todas, pues, ¿no? No puede haber, por ejemplo, una variable de holgura negativa, menos 100 horas. ¿Qué podría ser menos 100 horas? O menos 200 minutos hombre. ¿Qué podría ser menos 200 minutos hombre? O menos 100 kilogramos. Una variable de holgura ni la variable de decisión pueden tener signo negativo, jamás. Entonces, como la variable de holgura ninguna de las variables puede ser negativa, entonces la excluimos a la variable de holgura 2 y utilizamos la variable artificial. ¿Por qué? Porque la variable artificial tiene signo positivo y coeficiente 1. Por eso lo pongo acá. Entonces, mucho cuidado con los ejercicios que vayan a resolver de aquí en adelante. Cuando tenemos en una restricción una variable de holgura y una variable artificial, con seguridad, siempre la variable de holgura va a ser negativa. Y la que va a ser positiva es la variable artificial. Entonces, no podemos utilizar la variable de holgura porque es negativa. Entonces, debemos utilizar la variable artificial. ¿Me comprendieron? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Esta es la parte más crítica, ¿ya?
Entonces, o sea, definir qué variables van a ir en la mezcla, en la primer mezcla. En este caso va la variable artificial 1, perdón, la variable de holgura 1, y no puede ir la variable de holgura 2. ¿Por qué? Porque tiene un signo negativo, eso va contra la restricción de no negatividad. Por tanto, elegimos para esa restricción la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? La variable artificial, que tiene signo positivo y coeficiente 1. Ese es el que coloco aquí. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner simplemente todos los valores que tienen x1, x2, x3, etcétera, en las distintas filas. Pero miren antes un ratito. Para z, para la ecuación z. Para x1, ¿cuál será el coeficiente de x1? Menos, paréntesis, 3 más m. Ese es su coeficiente. ¿Cuál será el coeficiente de x2? Menos 6 más 2m. Ese es su coeficiente. Y eso voy a poner aquí abajo. Para x3, su coeficiente es menos, entre paréntesis, 4 más m. Eso voy a poner aquí abajo. Para h1, no existe aquí h1, por tanto aquí tendré que poner 0. Para h2, su coeficiente es m. La variable artificial no existe. Voy a poner 0, porque no existe aquí, miren, en la función objetivo. Recuerden que hemos penalizado. Ha desaparecido la variable artificial. Para eso es la penalización, para hacer desaparecer la variable artificial y que se vuelva a cero. ¿Y aquí qué voy a poner? Menos 80. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí esas cositas más. Está mucho más claro aquí, dice, ¿no? O sea, ojo, dice. Porque es negativo, no puede ser parte de la solución. Es obvio, ninguna variable puede ser negativa. Entonces, el valor de A, que es el único positivo, lo llevamos ahí. Bueno, eso está explicando un poco. Bien, ahí está, señores. En la ecuación Z he puesto todos los coeficientes de la ecuación Z. Lo que quiero que miren es cómo están los coeficientes. Menos 6 más M. Menos 3 más M. Menos 6 más 2M. Menos 4 más M. H1 no existe aquí, por eso es 0. H2, su coeficiente es M. Variable artificial no existe, su coeficiente es 0. Ese es el objetivo de la penalización. Ojo, aquí ahorita va a aparecer algo. Y el menos 80M. Muy bien. Ahí está. El coeficiente de A siempre es 0 porque ya está penalizada la función objetivo. Bien. Ahora reemplacemos acá. ¿Qué va a aparecer acá? Van a aparecer toditos estos coeficientes de aquí. Fíjense. El 2, 1, 4, 1, 0, 0. Esos van a aparecer aquí. Bueno, de una vez, por favor, las dos restricciones. Ahí está, miren. 2, 1, 4. La variable de holgura 1 tiene coeficiente 1, miren. Aquí no existe variable artificial. 0, perdón, sí, no, me equivoqué, perdón. Aquí en la primera restricción no aparece la variable de holgura H2, por eso su valor es 0, miren. Tampoco existe una variable artificial, por eso su valor es 0. E igualamos a 200. Para la segunda restricción, x1 su coeficiente es 1, x2 su coeficiente es 2, x3 su coeficiente es 1. 1, 2, 1. Variable de holgura 1 no existe, por eso es 0, miren. Variable de holgura 2 existe, pero su coeficiente es menos 1. Ahí está menos 1, no hay ningún problema para H2. Variable artificial existe, aquí está, y su coeficiente es 1. Ojo, su coeficiente es 1. E igualamos a 80. Ya está, señores. ¿Alguna dificultad hasta ahí? No, ingeniero, se entiende. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos aplicando el método simplex. Porque la función objetivo ya está penalizada, por tanto ya podemos aplicar el simplex. ¿Qué quiere decir aplicar el simplex? Aplicar las reglas comunes y corrientes que conocemos. Primero, ¿qué debemos hacer? Identificar la variable entrante. ¿Cuál es la variable entrante? El más negativo. ¿Cuál es el más negativo de estos?
Ahorita vamos a ver. Segunda regla. Una vez identificada la variable entrante, identificar la variable saliente. ¿Cómo? Dividiendo esto, este 200, entre alguno de los coeficientes de la variable entrante, de la columna pivot. O sea, las reglas se aplican las que conocíamos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el método simplex. ¿Ya? Entonces, ustedes ven aquí apareció algo de cálculos auxiliares. ¿Por qué? Explico nuevamente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar cuál es la variable entrante. Para identificar cuál es la variable entrante, debemos identificar la variable que tenga el coeficiente más negativo. Estos están descartados porque esto es 0, esto es m, es positivo además, esto es 0, tampoco. Entre estos tres tiene que estar la variable entrante. ¿Cuál? El más negativo. ¿Pero cuál es el más negativo? Al valor m le asignamos un valor. Un valor el que ustedes quieran. En este caso yo le he asignado el valor 100. Pero tiene que ser un valor grande. Si quieren le pueden asignar el valor 1000, no hay ningún problema, o el valor 1.000.000. Pero dense así cifras, o sea, números exactos, ¿no? Fáciles de manejar. 100, 1000, 1.000.000. Entonces, yo he utilizado 100. Y he reemplazado simplemente, miren aquí, 100. 3 más 100, 103. Por tanto, es menos 103, fíjense aquí. En este tengo que volver a reemplazar el mismo valor 100, pues no le puedo cambiar, no le puedo poner 1000 aquí, 100. Utilizamos el mismo 100. 2 por 100 son 200, más 6 son 206. Por tanto, es menos 206. 4 más 100, 104. Menos 104. Ahora, de estos, ¿cuál es el más negativo? El más negativo, el número más pequeño, es menos 206. Y menos 206 corresponde ¿a quién? A x2. Quiere decir entonces que la variable entrante es x2. Ahí está. Entonces agarro el resaltador y lo resalto. Nuestra columna, nuestra columna pivot. ¿Sí? Bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la regla que ya lo aprendimos en la clase anterior y que hicimos muchos ejercicios. Bien. Ya está x2. x2 es la variable entrante. ¿Quién se tiene que ir? Una de estas dos. ¿Cuál? Hacemos el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividir 200 entre 1 y 80 entre 2. Y de esos elegimos el menor. Y este es el que se va. Bien, hagamos esa operación. 200 entre 1, 200. 80 entre 2, 40. ¿Cuál es el menor? 40. Entonces, quiere decir que si 40 es el menor, la variable saliente es la variable artificial A. Primero resaltamos toda esa fila y quien se va a ir es A. ¿Debo estar contento o no debo estar contento? Debo estar muy contento. ¿Por qué? Porque A es una variable artificial que tiene que desaparecer y no puede estar ahí en la mezcla. Entonces, automáticamente, en la medida en que vayamos avanzando, va a desaparecer A. Entonces, aquí debo estar feliz porque A se va. Qué bien que se vaya A. Muy bien. A veces no sucede eso. Supongan que aquí les hubiera dado 20, por ejemplo, aquí. Quien se hubiera ido hubiera sido H1 y hubiera seguido A. Había que hacer otra iteración más, pero de modo que al final A desaparezca, porque A es un estorbo. Recuerden que A es una variable artificial. Es una violación del álgebra. Tiene que desaparecer. Muy bien. Entonces ese es el menor. Columna pivot. Fila pivot. La intersección, ¿qué valor debe tener? 1. Cambiaron. Quiere decir que toda esta ecuación la vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Muy bien. Entonces, sigamos haciendo operaciones. La variable artificial es la variable saliente, ahí está. Y vamos preparando
la siguiente tablita. Z permanece, H1 permanece, se va A. ¿Quién entra en vez de A? X2. Lo colocamos con color rojo y además esa va a ser la fila reemplazante. Ahí está. ¿Sí? Aparece X2, esa es la fila reemplazante. Pero esta intersección debe ser siempre 1. Entonces, ¿qué hacemos? Toda esa ecuación la dividimos entre 2. 1 entre 2, 1 medio. 2 entre 2, 1. 1 entre 2, 1 medio. 0 entre 2, 0. Menos 1 entre 2, menos 1 medio. 1 entre 2, 1 medio. Y 80 entre 2, 40. Ya está nuestra fila reemplazada. Fácil, difícil. Fácil, porque hasta ahí lo sabemos. Todo es normal, ya lo sabemos resolver. El único problema es que nos aparece la M, que nos complica un poquito las operaciones. Por eso estamos haciendo aquí una columna de cálculos auxiliares. Continuemos. Si quiero los coeficientes de Z, aquí, ¿qué tengo que hacer? Me fijo en la columna pivot, en la tabla anterior. Este coeficiente lo cambio de signo. Fíjense que aquí dice menos, entre paréntesis, 6 más 2m. Cambiándole el signo, ¿qué va a suceder? Se va a volver 6 más 2m. Entonces eso va a aparecer aquí. Ahí está. 6 más 2m. Lo único que hice es cambiarle el signo acá. Como era negativo, todo el paréntesis, entonces se hace positivo, todo el paréntesis. 6 más 2m. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que siempre hemos hecho en las clases anteriores del método simplex. Esto multiplicamos por esto. Por ejemplo, 6 más 2m multiplicado por 1 medio, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3 más m. Y ese 3 más m lo voy a sumar a este de aquí. A este de aquí, a menos 3 más m. Eso lo hago aquí a un ladito para no complicarnos, miren. Ahí está. 6 más 2m por 1 medio me da 3 más m. ¿Eso dónde debo sumar? A este valor que está aquí. ¿Y qué es ese valor? Es menos 3 menos m. Le estoy quitando el paréntesis. Pues si sumamos, el valor es 0. Ahí está. ¿Comprendido? Sí. Ahora multiplicamos 6 más 2m por 1. Me va a dar el mismo 6 más 2m. Y le sumamos a este. Pero este es menos 6 menos 2m. Lo vemos aquí. Bueno, me adelanté mucho. Bueno, de una vez. Ahí está. 6 más 2m, que es el producto de esto por 1. Y sumado a esto, que es menos 6 menos 2m, resultado 0. Ahí está el 0. Ahora, esto multiplico por 1 medio. Eso va a ser 3 más m. Aquí está. 3 más m. Sumo a este de aquí arriba. ¿Qué es el de arriba? Es menos 4 más m. Entonces, m se simplifica y me va a quedar menos 1. Ese menos 1 está acá. 6 más 2m por 0. 0. Más este 0. 0. 6 más 2m por menos 1 medio. Me va a dar menos 3 menos m. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, me adelanté un poco. Menos 3 menos m. Sumamos a quién? m de aquí. Entonces, menos 3 menos m más este m. Los m se simplifican y me queda menos 3. Ahí está el menos 3. Multiplicamos esto por 1 medio. Me va a dar 3 más m. Aquí está 3 más m. Sumamos a este valor, que es 0. El resultado va a ser 3 más m. Ahí está 3 más m. Esto multiplicamos por esto. 6 por 4, 24, va a dar 240 más 80m, creo. Sí, ahí está, 240 más 80m. Y sumamos al menos 80m. Resultado, solamente 240. Ahí está. Listo. Miren, el hecho de que aparezca la m en el coeficiente no es ningún problema.
Es álgebra pura. Y seguimos trabajando como ya sabemos trabajar. Solamente que tenemos que tener una hojita para hacer nuestros cálculos auxiliares. Y ojo que en el examen yo los quiero ver los cálculos auxiliares. El que no me presente cálculos auxiliares, voy a darlo por entendido que copió. Ojo, los cálculos auxiliares deben estar. Cuando hablamos del método simple penal, ojo, ¿ya? En el otro caso no tengo ningún problema. Aquí sí tienen que estar los cálculos auxiliares. Y aquí cuando aparece esta M, pues se hace un poquito más difícil. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque un error, ya saben que nos cambia todo y no encontramos jamás la solución del problema. Listo. Ahora, necesito esta fila. En la anterior ecuación me fijo la columna pivot. Su coeficiente es 1. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cambiar de sí. Va a ser menos 1. Ahí está. Menos 1. Y repito el procedimiento. Multiplico. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio más 2, etcétera, etcétera. Y lo voy a mostrar directamente el resultado. Creo que eso está. Hasta ahí. Oh, no, perdón. Ya, hasta ahí. ¿Ya? Ahora miren. Esta es la solución óptima. La pregunta ¿es la solución óptima? Aquí está entre paréntesis, no está escrito, pero bueno, ya saben, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos negativos, fíjense. El menos 1 y el menos 3. Este es positivo y además un número grandísimo. Si esto es 100 más 3, esto es 103. Porque aquí le dimos al valor m 100, 100, ¿no? Entonces esto es 103 también. Solo que nos olvidamos de decir que es 103 porque podríamos darle el valor 1000 o cualquier otro número. Bien, pero es positivo esto, no es negativo. ¿Ya? A ver, aquí voy a aprovechar algo con el que siempre se chipan en los exámenes, ¿no? ¿Qué pasa si aquí fuera? A ver, escuchen y miren el cursor. Menos 3 más m. La pregunta es la siguiente. ¿Es un número negativo? No llegaría a ser positivo si No vale llegaría a ser 100. positivo, ingeniero, por... Claro que no es negativo. Es positivo. Porque si m es 100, menos 3 más 100, ¿cuánto es? Más 97. Ya. Resulta que a veces, aquí aparece así, ¿no? Menos 10, por decirle algo, y el menos 10 es más grande que el menos 3, perdón, es más pequeño que el menos 3, más pequeño que el menos 1. Suponiendo que aquí aparece menos 10 más m. Y a ojo cerrado, esta es la columna entrante. Pésimo, craso error. Porque se olvidaron de que ahí está el m, y el m es un valor muy grande, el concepto dice. Es un valor tan grande, pero tan grande, por eso se llama el método de la gran M. Entonces jamás esto podría ser negativo, por más que aquí aparezca el menos 10. Y ese es el errorcito que cometen muchos, se dejan, como no analizan, se dejan llevar por las formas. Como vieron menos 10, menos 10 es más chico que menos 3, menos que menos 1. Variable entrante. Y listo, ahí ya se pusieron la soga al cuello, pues nunca van a encontrar la solución. Listo. Entonces, en nuestro caso, bueno, esa era una explicación para que lo tomen en cuenta. En nuestro caso tenemos dos variables, dos valores negativos, dos coeficientes negativos. Para x3 y para h2, para la variable de holgura 2. ¿Cuál es el menor? Menos 3. Por tanto, la variable de holgura entrante va a ser, perdón, estoy diciendo mal. Por tanto, la variable entrante va a ser la variable de holgura h2. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahí está. Variable entrante. En este caso, H2 es la variable entrante y se determina la columna pivot. ¿Qué hacemos? Dividimos los recursos entre los valores de la columna pivot para saber cuál es la variable saliente. Dividimos 160 entre 1 medio, 320. 40 dividido entre menos 1 medio. No lo calculamos. ¿Por qué? No es una indeterminación, pero recuerden que es negativo, por tanto no se lo considera.
Entonces, lo único que nos queda como menor es este, pues no hay otra más. Recuerden que esto es negativo, entonces no lo podemos tomar en cuenta. Entonces, como este es el menor, definimos fila, sí, está bien, fila pivot. ¿Quién se va? H1. ¿Quién lo reemplaza a H1? H2, no importa. H2 lo reemplaza a H1. Intersección de la fila y la columna pivot, en este caso es un medio, debe ser 1 en la siguiente tabla. Muy bien, vamos preparando entonces la siguiente tabla. ¿Está bien hasta ahí? No hay ningún problema, ¿verdad? Sí, ingeniero, entiende. Ok. Bien. Entonces, preparamos la siguiente tabla. Z, H2 es la variable entrante, aquí está. Aparece H2 en la solución. ¿Y quién permanece en la solución? En la mezcla. X2. Bien. Como aparece H2, esa es la fila reemplazante. Lo voy a dejar ahí un ratito, ¿ya? Esta es la fila reemplazante, ¿no? Esta intersección, esta de aquí, donde está el cursor, un medio, tiene que ser 1 en la siguiente tabla. Es decir, aquí donde está ahorita el cursor, tiene que estar el valor 1. ¿Qué hacemos? Toda la ecuación la multiplicamos por 2. Un medio por 2 me da 1. Listo, ya está resuelto. Entonces, 2 por 3 medios, resultado 3. 2 por 0, 0. 2 por 7 medios, resultado 7. 2 por 1 medio, 1 medio. 2 por 1 medio, 1. 2 por menos 1 medio, menos 1. 2 por 160, 320. Ahí va a aparecer eso. Primero, ahí está la fila reemplazante. Ya. ¿Sí? Aquí está el objetivo. 1. Esto hemos multiplicado por 2 para que me dé 1. Y todo lo multiplicamos por 2. Me queda 3, me queda 0, me queda 7, me queda 2, me queda menos 2, menos 1 y 320. Bien, ahora, necesitamos la ecuación Z. Nos fijamos en la tabla anterior, columna pivot. Aquí está Z. Es menos 3. ¿Qué hago? Le cambio el signo y le pongo 3 positivo. De una vez aquí ya lo preparé para el siguiente más. La siguiente es para X2. Aquí está X2 en la tabla anterior. En la columna pivot su valor es menos 1 medio. ¿Qué hacemos? Cambiamos el signo, multiplicamos por 1 medio. Y aplicamos el procedimiento. 3 por 3, 9. Está bien, ¿no? 3 por 3, 9. Más este 0, aquí va a aparecer el 9. 3 por 0, 0. Más este 0 va a aparecer el 0. 3 por 7, 21. 21 menos 1, aquí va a aparecer el 20. 3 por 2, 6. Más 0 va a aparecer el 6. 3 por 1, 3. 3 menos 3, 0. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Voy a decidir un poquito. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 más 3 más m. El resultado es m. ¿Sí? 3 por menos 1 es menos 3. Aquí está, el menos 3. Hay que sumar a 3 más m. 3 más m menos 3. Los 3 se simplifican y quedan L. Ya está. 3 por 320, 960. 960 más 240, 1200. Hacemos para la segunda. 1 medio por 3, 3 medios. 3 medios más 1 medio son 4 medios, 4 medios son 2. Ahí están. 1 medio por 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 medio por 7, 7 medios. Más 1 medio, 8 medios. 8 medios son 4. ¿Listo? Ahí está. Nos volvemos a preguntar. ¿Es la solución óptima? Nos fijamos todos los coeficientes, miren. Y todos los coeficientes tienen signo positivo. No importa que aparezca aquí el valor de m.
¿ya? Además es para A. A es una variable inexistente en este momento. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es que hemos encontrado la solución óptima. Y aquí en la mezcla, miren por favor, no aparece A. No aparece la variable artificial. No tiene que aparecer la variable artificial. Entonces, solución óptima. ¿Qué hacemos ahora? Obviamente planteamos la decisión. X1 no es parte de la mezcla, quiere decir que es 0. X2 es parte de la mezcla, son 200 unidades. X3 no es parte de la mezcla, su valor es 0. H1 tampoco es parte de la mezcla, su valor es 0 unidades de recursos sobrantes en el departamento 1. H2, fíjense, es parte de la mezcla y su valor es 320. Quiere decir que hay 320 unidades de recursos sobrantes en el departamento 2. La máxima ganancia es 1200. Hacemos la interpretación. La fábrica deberá producir solo 200 unidades del producto 2 y ninguna del producto 1 y 3 para obtener la máxima ganancia de pesos 1200. Existen solo 320 unidades de recursos sobrantes en el departamento 2. Y ojo, esta es la parte más importante. Debemos verificar. Bueno, eso lo voy a... Van a mirar, por favor, voy a... lo voy a reproducir. Miren. No van a poder escuchar, pero miren. Muy bien. Al final, aunque ya está implícito cuando hacemos la tabla simplex, el valor de A es 0. ¿Por qué? Porque ya no está en esta mezcla. Pero necesitamos verificar por si las dudas. ¿Dónde verificamos? Acá está A. Recuerden que en el tercer paso hemos despejado A de la restricción 2. A es como si fuera un recurso sobrante, pues, ¿no? Cuando despejamos. Entonces utilizamos esa ecuación y reemplazamos los valores. ¿Cuál es el valor de X1? 0. El valor de X2,
es 200. El valor de X3 es 0. El valor de H2 es 320. Reemplazando, encontramos que A es igual a 0. Obviamente, eso es lo que les decía desde el principio de la clase, cuando estaba explicando la teoría. La variable artificial aparece, pero tiene que desaparecer en la solución final. Y desapareció. El valor de la variable artificial A es igual a 0, lo que queda demostrado. Siempre debemos hacer esa demostración ahí abajo, por si acaso nos hemos equivocado. Algunos no lo hacen, muy confiados, y a veces se equivocan. Entonces, si hacen la verificación y resulta que el valor de A no es 0, entonces quiere decir que el problema que han hecho está mal resuelto, pues, ¿no? Les da la opción a poder revisar. Pero si no hacen la verificación, obviamente y tiene un error, van a dar a entender de que está todo correcto. ¿Listo, señores? Preguntas. Ingeniero, ¿Puede darle ¿vale? play para tomar captura? Eso le iba a decir, por favor, lo tengo. Claro, tómenle. Lo voy a... Ahorita no lo pueden ver todo, ¿no? Sí, por favor, ingeniero, dele play para que podamos Sí, verlo. eso voy a hacer. Esperen un minutito, le van a tomar la captura en el momento adecuado, pues van a esperar un minutito. Ahí sí pueden sacar. Listo. ¿Le sacaron, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Listo, muy bien. A ver, la siguiente clase voy a hacer el mismo ejercicio, pero voy a practicar solamente la parte miren por favor acá un minutito, el tercer paso. ¿Ya? O sea, voy a aplicar el segundo método. Y obviamente el resultado va a ser el mismo, solamente que el segundo método de penalización puede ser que les guste a ustedes y les sea más fácil que este de acá. Eso lo deciden ustedes. Voy a enseñar el segundo método de penalización, pero la siguiente clase. Muy bien, nos vemos. No se olviden que ya les he mandado ¿cómo se llama? Classroom. El código del Classroom, y en el Classroom ya están por si acaso todos los prácticos. Por favor, como tenemos 2 semanas, pueden ir haciéndolo. Tienen para estudiar, ahí están al final, me parece que van a ir revisando un poco, están los planes de lección para ver un poco la teoría, está el libro que les dije que les iba a mandar, y bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Gracias.